Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por seguir con nosotros y acompañarnos en la entrega de hoy, en el inicio del sexto mes del año. Seguimos bajo emergencia en Honduras y el mundo, y hoy hablaremos de las expectativas que debe tener Honduras en la reapertura de su mercado y también la visión que tienen los especialistas de cómo debemos ir integrando la nación con los países hermanos. Nos acompaña el ex embajador de Honduras en la República de México, el ingeniero Alden Rivera Montes. Es un gusto que esté con nosotros, ahora ya con funciones ejecutivas dentro de la industria de la maquila en Honduras. Ingeniero, un gusto saludarle. Un gusto saludarlo, Chendo, un placer estar en su programa y muy buenas noches a todo el pueblo hondureño que seguramente está sintonizando su programa, que tiene seguramente una gran audiencia. Un placer estar con usted. Bueno, gracias, ingeniero. Cuéntenos, en este primer día de monitoreo que han tenido como sector privado junto al Estado tras el comunicado que lo han dividido en diferentes fases para pensar en una apertura inteligente. ¿Cómo ha estado la supervisión del día? Ha sido un día muy intenso, Chendo. Tenemos activado a todas las organizaciones gremiales del sector privado. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada tuvo hoy una reunión con todas las organizaciones gremiales a nivel nacional para tratar de aclarar todos los puntos que tienen que ver con este proceso de reapertura inteligente, gradual y progresiva de la economía y de las actividades sociales. Tuvimos reuniones con la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, con la Asociación Hondureña de Maquiladores. Es decir, hemos tenido mucha comunicación también con Fedecámaras, que está iniciando un proceso de capacitación con todas las cámaras de comercio, más de 70 organizaciones privadas a nivel nacional, para poder asegurar que las empresas van a poder dar cumplimiento, el debido cumplimiento a los protocolos de bioseguridad y a lo que está establecido en términos de participación de la fuerza laboral en este plan gradual, inteligente, progresivo de la economía y de las actividades sociales, que fue recientemente aprobado el día de ayer por parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. De no haber mayor complicación al 15 de agosto, estamos hablando de un plazo de 75 días, se espera que la economía esté caminando en un proceso de recuperación. Para ello habrá que superar una serie de etapas en donde la participación de la sociedad y la clase trabajadora junto a sus empleadores va a ser fundamental. Totalmente de acuerdo con usted, Chendo. La participación de la ciudadanía, el respeto y la consideración especial al cuidado de su propia salud y a la salud de su vecino, de su prójimo, son factores fundamentales que van a condicionar el éxito de la reapertura económica. Hemos estado trabajando con un escenario en donde tenemos un nivel de contagio muy amplio, es decir, estamos trabajando con el peor de los escenarios y desde el punto de vista de la salud nos estamos preparando para enfrentar un escenario de esa naturaleza. Pero obviamente la gran búsqueda en este momento tiene que ser las personas, cada ciudadano en Honduras se haga, se apropie de estos mecanismos de bioseguridad para protegerse, para proteger a su propia familia y proteger a sus vecinos, proteger a su prójimo, proteger a su compañero de trabajo. Eso es sumamente importante y eso va a reducir de una manera extraordinariamente significativa los niveles de contagios en el país y va a hacer desaparecer del panorama hondureño la posibilidad de que tengamos un desborde del sistema de salud, que sería una situación verdaderamente trágica para el país. Hay alrededor de 232 municipios que están en la considerada región número 1. Vamos a irlo ejemplificando de esta manera. ¿Cómo esperan ustedes ese proceso de reactivar la economía, en principio con un 60%? ¿Qué esperan de los alcaldes y sobre todo en estas zonas del desempeño que debe tener la micro, pequeña y mediana empresa, que básicamente es la que tiene actividad más permanente en estos sectores, ingeniero? Sí, la región 1, Chendo, es una región caracterizada por una baja incidencia de la pandemia y baja densidad poblacional. Son las regiones en donde tenemos las mejores condiciones para poder iniciar un proceso de reapertura económica. Sin embargo, incluye una gran cantidad de municipios que tienen una relevancia económica menor
al de los municipios que han sido mayormente impactados por este virus COVID-19. Es una región en donde tenemos localizados 232 municipios, alrededor de 3,5 millones de personas, y estamos esperando de que los municipios, en efecto, que los alcaldes, que las corporaciones municipales asuman un papel de conducción sumamente importante. Vamos a iniciar con el 60% de la fuerza laboral en estos 232 municipios. Se les va a dar una oportunidad extraordinaria de poder tener el proceso más rápido de reapertura económica. Ellos van a poder realizarlo en 45 días, a diferencia de la región 3, en donde nos tomaremos 75 días para poder alcanzar la plenitud de todas las operaciones y las actividades de carácter comercial e industrial en el país. La región 1, la menos afectada, la que menos ha recibido el impacto de la pandemia, la que tiene menor densidad poblacional, pero que tiene también las menores condiciones de aprovechamiento del potencial económico. Sin embargo, le vamos a dar especial atención para potenciarlo, para que asuman un rol importante en la economía del país, y obviamente el gobierno central, el sector privado, por la vía del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, por la vía de Fedecámaras, por todas las organizaciones del sector privado. La FENAC tendrá mucho que hacer, puesto que son municipios muy rurales en su gran mayoría. Vamos a hacer un esfuerzo porque logremos tener un efecto detonante de las capacidades productivas en esta región número 1 y llevarlos a una condición en donde vivan un mejor momento incluso del que tenían en enero del año 2019. ¿Cuáles deben ser los enfoques prioritarios para este sector? Sobre todo ahora que estamos arrancando un invierno y son zonas eminentemente agrícolas, gran parte de ellas. Para encontrar un aprovechamiento del tiempo en que se está abriendo su mercado en un 60%, debemos decir a partir del próximo lunes, 8 de junio. Exacto, el inicio formal de actividades es el 8 de junio, estamos viviendo una semana de preparación en donde todas las empresas de todos los rubros deberán dedicarse a la preparación de sus espacios, de sus centros de trabajo, a hacer la adquisición del equipo de protección personal para sus colaboradores, para también hacer la gestión de los salvoconductos que permitirán el tránsito de sus colaboradores por cualquiera de las ciudades en cada una de las regiones. En la región número 1, Chendo, el enfoque definitivamente tiene que ser fortalecer las capacidades de producción de alimentos. Creo que el gobierno ha hecho un trabajo bastante profundo en términos de analizar el potencial productivo de cada una de las regiones a nivel nacional. Creo que estos municipios que están localizados en la región número 1 cumplirán con ese papel de producir los alimentos que se van a consumir en Honduras en los próximos meses, en los próximos años, y que podemos realmente convertir a Honduras en una potencia agroalimentaria en relación al resto de los países de la región centroamericana. Esa convicción de que tenemos potencial, esa convicción de que podemos alcanzar niveles para tener esa condición de líderes y de ser una potencia agroalimentaria en la región, es una búsqueda que debemos dar de manera permanente, desde el sector privado, desde el sector público, desde todos los ámbitos de la sociedad. Es una búsqueda que debemos tener de manera permanente en nuestras mentes, de manera permanente en nuestro accionar, una visión en donde realmente podamos ver a Honduras en papeles de liderazgo que le corresponden, para los cuales tenemos todas las condiciones. Y yo creo que este momento de crisis debe ser aprovechado realmente para despertar en todos nosotros ese sentimiento de que tenemos una nación con grandes potencialidades y que esas potencialidades deben ser puestas en servicio a través de una acción conjunta entre el gobierno, el sector privado y todos los sectores de la sociedad hondureña. Las oficinas regionales que tiene el Estado en sus diferentes áreas del Ejecutivo se van a abrir en los mismos términos en ese sector del interior del país, digámoslo así, ingeniero. Es decir, agricultura y ganadería, por citar una dependencia del Estado, en un 60%. Sí, lo que hemos conversado sistema con el gobierno financiero, es que es necesario que las instituciones de gobierno que tienen que ver con el tema económico, que tienen que ver con la reapertura económica, que tienen que acompañar este proceso de reapertura económica, deben estar habilitadas en la proporción suficiente para atender las necesidades de los sectores productivos y de los sectores comerciales del país. Estamos esperando de que esa apertura se va a dar. Obviamente, las instituciones de gobierno no forman parte de este plan para la reapertura inteligente, gradual y progresiva de la economía y de los sectores
sociales del país, pero sin embargo entendemos y asumimos que el gobierno hará las consideraciones necesarias para que las instituciones de gobierno que prestan servicios a los sectores productivos estén presentes y estén presentes en la medida y el tamaño necesario para que sean atendidas todas las necesidades y, como ya he venido mencionando, que podamos realmente potenciar las capacidades de los municipios en un momento en donde el país necesita que todos los sectores estén realmente habilitados. Sobre todo, ingeniero, si revisamos los trámites, porque de nada va a servir que se abra, por citar un departamento productivo, áreas de El Paraíso, de Lloro, de Olancho, si la regional de una entidad pública ya está a medio vapor o hasta cerrada. Habrá que hacer una revisión compensatoria de todo eso para evitar venir a la ciudad. Sí, totalmente de acuerdo. Las cadenas de valor que se integran desde las zonas rurales del país hacia las zonas urbanas del país deben estar habilitadas, y para eso necesitamos de manera efectiva a todas las instituciones del gobierno. Un plan y una visión muy clara debe tener el gobierno para poder hacer la conducción efectiva de los sectores productivos, sobre todo ahora que estamos iniciando este proceso de reapertura. La conducción del Estado es importante, así como es importante el accionar hoy más que nunca de todas las organizaciones gremiales del sector privado. Estas organizaciones gremiales que tienen mucho tiempo de estar vigentes, que han acompañado a los productores, al comercio, a la gran industria durante mucho tiempo, hoy en día tienen un papel fundamental para poder guiar las acciones de todas las empresas, para poder guiar las acciones de los sectores productivos, todo bajo la idea de una visión compartida entre el sector público y el sector privado que nos permita avanzar con velocidad, que nos permita avanzar con fortaleza y que le permita al país tener luego de la crisis uno de sus mejores momentos en toda la historia. Esa es la expectativa que tenemos, ser mejores de lo que éramos antes. Si no, habrá sido en vano pasar por esta crisis. Si no, habrá sido en vano todo el sufrimiento y todo el condicionamiento que hemos tenido en términos de movilidad. Si no aprovechamos la crisis para ser un mejor país, realmente que estaríamos desaprovechando una gran oportunidad de hacer de tener un efecto de transformación, de poder atacar las causas estructurales que han condicionado el retraso y la postergación del país durante tanto tiempo. Está con nosotros al banquillo el ingeniero Alden Rivera Montes. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con el ingeniero Alden Rivera Montes. Revisamos la región o zona número 2. Aquí ya se va incorporando una población económicamente activa con mucho más énfasis en trabajos especiales. Sí, es correcto, Chendo. En esta región número 2 tenemos 53 municipios y son más que todos los municipios que están vinculados con la red de infraestructura vial principal del país. Todos los municipios que tocan la carretera, la CA5, están en la región número 2. Son municipios que tienen mediana densidad poblacional y mediana incidencia de la pandemia. Es decir, son municipios que pueden seguir avanzando, que pueden seguir produciendo, pero que deben estar sometidos a un régimen en donde también se cuide la salud de todas las personas. Es un régimen en donde tenemos que cuidar la salud, pero que tenemos la opción también, la posibilidad de avanzar en términos de economía, en términos de comercio, en términos de desarrollo para estos municipios. Todo el corredor central, la CA5, está tocando estos municipios y luego tenemos varios municipios dispersos en el oriente del país, en el occidente del país, pero son municipios que tienen un aporte importante en términos económicos, tienen un aporte importante al Producto Interno Bruto del país y esperamos de que tengan a través de este proceso de reapertura económica la posibilidad de continuar con todas las tareas que se desarrollan. Como bien lo dice usted, son municipios en donde tenemos actividades ya de carácter industrial, no estamos en el sector primario, estamos también en el sector secundario de la economía, estamos produciendo bienes, estamos teniendo transformación de esos bienes y ya tenemos la presencia también de sectores exportadores, que son sectores más especializados en el ámbito económico y que tienen una actividad que genera mucho más empleo. Son municipios con un gran potencial y que tendrán ahora la oportunidad de dar continuidad a lo que ya venían haciendo.
Esperamos que también en este caso tengamos una actitud de esperanza, una actitud de búsqueda de mejores estratos de vida y una actitud de seguir adelante con mucho más fortaleza de la que teníamos a inicios de este año. Estaríamos con esa expectativa también en la región número 2. Van con el 40% a partir del lunes próximo. Del lunes, las empresas de la región 2 pueden incorporar como parte de su fuerza laboral al 40% de todos sus empleados. Luego, cada 15 días, podrán incorporar un 20% adicional hasta que el 30 de julio alcanzarán la plenitud de su capacidad de incorporación de personal y esperamos que puedan estar alcanzando las posibilidades de comercio, de producción industrial, de actividad económica que tenían al inicio del año 2020. Y agregado a ello, pues se hará todo un esfuerzo de desarrollar una nueva visión para que en los próximos 2 años podamos tener esa nueva normalidad de la que se habla tanto en el mundo, una nueva normalidad que genere mejores condiciones de vida para todas las familias que están localizadas en esta región del país. Una región con grandes potencialidades y que sin duda tiene aspiraciones de seguir avanzando en esa dirección de progreso, de desarrollo y de combate a la pobreza. Vamos al sector primario, donde está el grueso de la empleomanía del sector privado del mismo Estado, que arrancará solo con el 20%. ¿Qué de los manejos? ¿Cómo han sido las revisiones de hoy día? Porque aquí se involucra otros sectores que han hoy tocado la puerta diciéndoles, escúchenos a nosotros también, porque necesitamos que se nos tome en cuenta por aquello de la movilización de los empleados a sus puestos de trabajo. Hablamos de el municipio del Distrito Central con Tegucigalpa y Comayagüela, todo el Valle de Sula. Incluimos a El Progreso y Oro y se ha también dispuesto Nueva Arcadia o la entrada a Copán. ¿Cómo es el manejo ahí, ingeniero? Sí, esta es una región complicada, es la región en donde tenemos el mayor impacto de la pandemia, es la región de mayor relevancia económica y es la región que presenta mayores índices de densidad poblacional. Y al tener mayor densidad poblacional también es la región que tiene mayores riesgos de contagio. Es una región que tenemos que ponerle un cuidado especial y por eso el abordaje de salud es tan importante en la región número 3. No podemos concebir un desarrollo económico o un despegue económico acelerado, puesto que la salud es lo primero que tenemos que enfrentar. Un abordaje inteligente del tema de salud. Y yo quisiera hablar en este momento, Chendo, de 2 condiciones que son muy importantes para la región número 3. En primer lugar, asegurar de que todos los hospitales y todo el segundo nivel de atención de salud cuente con el equipo de protección personal para las personas que están atendiendo a todos los ciudadanos en estos 13 municipios. Ahí, ingeniero, solo discúlpeme que lo interrumpa, porque aquí hemos puesto un mapa de incidencia. Estamos hablando en este momento con el ingeniero Alden Rivera Montes de los municipios o las zonas que usted observa ahí en color rojo. Esos son los de los considerados graves o zona número o región número 3 para enfocarnos y tener una claridad en la exposición. Continúe, ingeniero. Sí, en efecto, lo que tenemos aquí es el mapa de densidad poblacional que está muy vinculado con la definición de las regiones. Y se mira en color rojo todos los municipios que tienen una alta densidad poblacional, que también son los municipios que tienen una alta incidencia positiva de la pandemia. Es decir, tenemos más de 30 casos en cada uno de esos municipios. Es una situación que debe ser abordada, como ya mencionaba, en primera instancia con un abordaje inteligente en el tema de salud. Tenemos que llevar a esos municipios, antes que todo y en primer lugar, tratamientos de carácter ambulatorio. Enfrentar a la pandemia, enfrentar el virus en las propias casas de las personas. Es decir, llegar hasta las casas de las personas para poder identificar a aquellas que tienen síntomas vinculados con el virus o que sean asintomáticos, pero que luego de una prueba se identifique que son positivos en materia de COVID-19. Eso es sumamente importante, es extraordinariamente importante, porque es aquí, en esta región número 3, en donde se puede producir un desborde del sistema de salud y eso tenemos que evitarlo a toda costa. O sea que más allá del interés de reactivar económicamente esta región, prevalece el interés de que se cuide la salud de las personas que están ubicados en estos 13 municipios, atenderlos en el nivel primario, atenderlos a nivel ambulatorio, atenderlos con el protocolo que se ha denominado MAIS,
que es el protocolo y el tratamiento de carácter ambulatorio. Para eso estarán trabajando todos los centros de salud a nivel nacional y de manera particular los centros priorizados en la región número 3. Pero en adición a eso, Chendo, todas las empresas que tienen más de 100 empleados, que son en su mayoría empresas que están en estos 13 municipios, se convertirán en puntos de triaje. Es decir, estas empresas estarán identificando personas sintomáticas, estarán identificando personas asintomáticas, luego de que se les hagan pruebas de carácter PCR o pruebas rápidas para determinar si tienen o han sido contagiadas con el virus, contarán con los tratamientos de carácter ambulatorio y estarán conduciendo a través de un protocolo particular emitido por la Secretaría de Salud a una condición de aislamiento y a una condición en donde puedan tratarse en sus propios hogares y tratar de minimizar la posibilidad de que necesiten atención hospitalaria. Eso es extraordinariamente importante. Más allá del tema económico, más allá del tema de reapertura económica, el tema de salud es prioritario en la región número 3. Por eso la precaución de comenzar con un 20% de toda la fuerza laboral en cada una de las empresas. Me habló de un estimado de contagios de aproximadamente 30 personas como promedio por municipios. Ese sería el número mínimo. Mínimo, sí. ¿Se estima, ingeniero, algún rango puntual con las autoridades que si se desborda se va a volver a cerrar? Le pregunto esto porque ya países como Francia, el mismo Corea del Sur que se abrió nuevamente, se dispararon nuevamente los casos y se volvió a cerrar. Esto se lo expongo como ejemplo porque la ciudadanía como tal debe tener claridad que saldrá solo si la necesidad le obliga, porque la circulación seguirá siendo, por lo menos es lo que se ha trasladado en esta semana, en base a los dígitos de la cédula de identidad para el que no trabaja. Sí, es correcto. Es decir, una connotación, un principio fundamental de este plan para la reactivación de las actividades económicas y sociales es que la reapertura de las actividades económicas convive con la cuarentena. No se plantea bajo ninguna condición de que la cuarentena se suspende. La salida de las personas o la posibilidad de circular a las personas estará siempre condicionada a través del último dígito de la tarjeta de identidad. Sin embargo, aquellas personas que progresivamente se incorporen al trabajo en esa proporción del 20% en la región número 3, de 40% en la región número 2 y de 60% en la región número 3, deberán contar con un salvoconducto que les permitirá trasladarse desde su hogar al centro de trabajo y del centro de trabajo de retorno a su hogar. Eso es sumamente importante. Las restricciones a la movilidad continuarán estando vigentes a nivel nacional y sobre todo será especial énfasis en la región número 3, en donde necesitamos evitar de que se eleven los niveles de contagio, necesitamos evitar de que aumente la tasa de mortalidad, necesitamos evitar de que se incremente la tasa de letalidad. Hemos trabajado muy bien, los doctores han realizado un trabajo extraordinario para reducir las tasas de mortalidad y la tasa de letalidad y necesitamos continuar avanzando en esa misma dirección. Necesitamos contribuir y para eso las empresas en la región número 3, las empresas que tengan más de 100 empleados, como le mencionaba, estarán actuando como puntos de triaje. Se van a sumar a los centros COVID establecidos por la Secretaría de Salud. Vamos a hacer una contribución desde el sector privado importante en términos de salud, identificando a las personas sintomáticas, identificando a los asintomáticos con la realización de pruebas y entregándoles a todas estas personas el tratamiento de carácter ambulatorio necesario para cuidar de su salud y evitar de que produzcamos nuevamente, y perdóneme que insista en este tema, evitar a toda costa que se produzca un desborde del sistema de salud, porque eso podría tener consecuencias trágicas para el país, no solamente en términos de la pérdida de vidas, que sería lo más importante, pero también en términos de las condiciones de estabilidad que se pudieran derivar de esta situación o por la insatisfacción de las personas de tener acceso a un sistema de salud. Está con nosotros esta noche al banquillo el director de operaciones de la industria de la maquila en Honduras, Alden Rivera Montes. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo con el ingeniero Alden Rivera Montes.
¿qué estima la empresa privada en cuanto a la actividad del Estado en esta zona 3 o en la región 3, considerando de que hay mucha relación entre la actividad de ustedes con la respuesta que debe dar el Estado? ¿Abrirse en los mismos términos o cuál es la sugerencia, ingeniero? La sugerencia, Chendo, es que todas las instituciones que tienen que ver con el accionar de los sectores productivos comerciales del país deben estar aperturadas, deben estar en situación de servicio, en la proporción necesaria para que los trámites se hagan en el debido tiempo, que se hagan de manera acelerada, que se hagan con mucha diligencia y que podamos darle a las empresas que van a iniciar únicamente con el 20% de su personal la oportunidad de tener un nivel operativo que le genere al menos rentabilidades ubicadas en el punto de equilibrio o cercanas al punto de equilibrio. Eso necesitamos del gobierno, acompañamiento, necesitamos servicio, necesitamos diligencia, necesitamos facilitación administrativa para que este proceso de reapertura, que es tan lento en la región número 3, como ya le menciono, pueda tener oportunidades de alcanzar niveles que permitan proteger los empleos y hacer sostenible la operación de las empresas. Estamos hablando, ingeniero, de un porcentaje muy elevado, quizás con la excepción de la actividad educativa. De ahí prácticamente casi todo. La actividad educativa se mantiene cerrada. Eso es lo que hemos recibido como mensaje de parte del gobierno. No existe todavía una decisión en cuanto a todo el sistema educativo de carácter público y de carácter privado. Así que una buena parte del gobierno deberá habilitarse. Todo, como le menciono, todos aquellos que tienen vinculación con el funcionamiento de las empresas tienen que estar en servicio en la proporción suficiente para atender las necesidades del sector privado y de los sectores sociales de la economía. ¿Cómo solucionar, ingeniero Alden Rivera, el tema de la movilización? Porque no todo el mundo tiene la facilidad de tener un medio de transporte privado que lo lleve a su puesto de trabajo. Usted tiene responsabilidad en la operatividad de la industria maquiladora. ¿Cómo lo están manejando y de qué manera se puede vincular un sector que ya le planteaba anteriormente, el transporte, que está pidiendo que se les escuche? Sí, en el caso de la maquila, pues nosotros tenemos 160,000 empleados en toda la industria, es decir, es un número muy importante de personas que están trabajando, de personas que están en un régimen regulado de la economía formal y que están debidamente afiliados, por ejemplo, al Seguro Social. Son personas que tienen ese tipo de beneficio, es sector formal de la economía. Esas 160,000 personas se van a ir integrando progresivamente al trabajo en la región número 3, de tal forma que todas las empresas maquiladoras comenzarán con alrededor del 20% de su personal y irán creciendo hasta alcanzar el 15 de agosto el potencial de operaciones y de producción y exportación que tenían en el mes de enero de este año. En este momento, Chendo, el modelo de transporte que estamos utilizando es un modelo de transporte, yo le llamaría público-privado, es decir, son unidades de transporte que usualmente ofrecen trabajo de transporte público, pero que han sido contratadas privadamente por las empresas para el transporte de los empleados de cada una de las empresas en los parques industriales. Es decir, son las empresas que están ubicadas en los parques, que están contratando autobuses de 66 pasajeros para hacer el traslado de sus empleados desde puntos específicos hasta el centro de trabajo. Obviamente esas unidades de transporte están sometidas a un protocolo de bioseguridad que obliga a los transportistas a higienizar el bus en el punto de inicio, a higienizar el autobús en el punto de llegada y solamente pueden transportar una persona por asiento. Eso hace que en este momento el transporte represente un peso específico tremendo para la operación de todas las empresas en la industria maquiladora. Es decir, tenemos un incremento de costos enorme en términos de transporte comparado al régimen que teníamos antes de que iniciara el impacto de la pandemia. Se están buscando soluciones y de hecho esta semana estamos iniciando un proyecto piloto con varias empresas para tratar de identificar mecanismos que nos permitan transportar una mayor cantidad de personas, pero eso tenemos que verificarlo a través del proyecto piloto, si existe alguna manera de lograrlo. Vamos a buscarlo, vamos a contratar expertos en materia de logística que nos puedan identificar formas de poder tener un abordaje más claro y mucho más eficiente de lo que tenemos en este momento. Y estoy seguro de que este ejercicio piloto le servirá mucho al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y a la Secretaría de Trabajo como para replicarlo a nivel de transporte público. Pero yo en lo personal
no creo que podamos tener posibilidad de transporte público en el cortísimo plazo, no creo que lo podamos tener en las próximas semanas. Hace falta todavía mucho diálogo entre el sector transporte y el gobierno. Hay una deficiencia de ingreso para el sector transporte por el hecho de que el protocolo de seguridad marca de que solo puede abordar una persona por asiento, y eso tiene implicaciones de carácter económico que deben ser atendidas y deben ser solucionadas. Esperamos de que se llegue pronto a un acuerdo. Yo esperaría de que el gobierno y el sector transporte se flexibilicen en la medida de que entiendan de que el transporte es fundamental para poder hacer efectivo y exitoso este proceso de reapertura económica y ver hacia el futuro, de que el país necesita de que se alcancen acuerdos entre los sectores para poder avanzar. Ingeniero, en estos 13 municipios hay grandes centros comerciales. ¿Cómo se está manejando la reapertura de los mismos? Y también sumamos las cadenas alimenticias que ya han tenido proyectos de pilotaje. Ahora, con esta reapertura inteligente, ¿cuál es el planteamiento que tienen para mucho inversionista que también está urgido de llevar el sustento a su hogar? Sí, en el caso de los centros comerciales entendemos, así hemos sido informados por la Secretaría de Trabajo, se va a iniciar un proceso de pilotaje en esta semana. Se están haciendo todos los arreglos para realizar las primeras inspecciones a varios centros comerciales que van a participar en un proyecto piloto en donde se va a medir la propuesta que ha hecho ya la Asociación de Centros Comerciales en el sentido de tener limitaciones en cuanto al número de vehículos que pueden acceder a los parqueos, el número de personas que pueden transitar por los pasillos de los centros comerciales y quiénes pueden abrir y quiénes no pueden abrir en una primera etapa. La idea es que únicamente los sectores esenciales, las farmacias, los supermercados, las ferreterías, puedan iniciar operaciones en los centros comerciales. Pero como le menciona, se está iniciando esta semana probablemente con un proyecto piloto y esperamos de que sea un proyecto piloto que dé buenos resultados. Obviamente, hay los espacios públicos de los centros comerciales son el punto en donde se puede generar un mayor, digamos que un mayor diálogo, la necesidad de hacer más análisis o de profundizar en el análisis de cómo establecer medidas o mecanismos que garanticen la protección de las personas, pero se va a avanzar en esa línea, se va a avanzar en ese propósito de que los centros comerciales tengan una oportunidad a través de estos proyectos pilotos que probablemente se inicien la próxima semana. En el caso de los restaurantes, seguirán con el servicio en ventanilla, continuarán con el servicio a domicilio y esperamos de que también poco a poco se vayan habilitando las posibilidades de tener algún nivel de aforo en los espacios propios de los restaurantes. Sin embargo, eso necesitará también mucho trabajo, necesitará análisis, necesitará hacer pruebas y tomar decisiones por parte del gobierno en conjunto con el sector privado. Pero se está avanzando en esa dirección. Sí, se había informado, ingeniero, de pérdidas de más de 300.000 puestos de trabajo, despidos, sumado a más de 250.000 suspensiones. Estas aperturas inteligentes que ya comenzaremos a experimentar a partir del próximo lunes, ¿permitirá al sector privado salvar qué cantidad de empleos? Hay algunos estimados que ya los están manejando si el programa no fracasa, y digo esto porque estamos expuestos a que si no hay respeto a las disposiciones, volvamos atrás. Sí, de acuerdo con usted, Chendo. ¿Qué posibilidades tenemos de recuperar empleos? Yo diría que en el caso de los empleos suspendidos, se trata de empresas que han decidido acudir a la Secretaría de Trabajo para acogerse bajo ese régimen especial de suspensión. Yo diría que esos alrededor de 200.000 personas que están en situación de suspenso son los que tienen la mejor oportunidad de recuperar su empleo. Algunos de ellos, o diría que una buena parte de ellos, son empleados de la maquila, que poco a poco se van a ir incorporando en las tareas en la medida que las industrias alcancen los niveles que están establecidos en este plan de reapertura económica. Luego, las personas despedidas. Yo creo que esas personas despedidas van a ser representan un golpe muy fuerte para el país, representan un golpe tremendo en términos sociales, en términos económicos, en términos de la situación de las familias hondureñas. Creo que podría representar un retroceso si no somos capaces de generar oportunidades para estas personas.
Yo diría que todos los sectores de la sociedad, del gobierno, del sector privado, tenemos que tratar de identificar una ruta, tenemos que ser capaces de formular un plan para poder atender a las personas que van a perder su empleo o que ya perdieron su empleo. La economía no se va a recuperar en un solo momento, ni siquiera se va a recuperar plenamente en estos 75 días de la reapertura económica. Habrán pérdidas de empleo, habrán pérdidas de empresas, habrán empresas que se van a cerrar, el país será menos productivo, tendremos un retroceso en términos de crecimiento económico, pero eso no quiere decir que debemos renunciar a la lucha. Yo creo que la lucha debe ser hoy con mayor fortaleza que nunca, y yo diría que si hay un tema crítico en términos de la protección de las personas y de las familias hondureñas, en adición al tema de la salud, es darle un tratamiento especial para aquellas personas que van a perder su empleo como consecuencia del impacto del COVID-19. Un plan para poder atenderlas, un plan para poder generar oportunidades para ellos a través de proyectos de inversión pública, a través de crear nuevas oportunidades o nuevos estímulos para el sector privado, creo que será absolutamente necesario, y evitar de que estas personas pasen por una situación de calamidad que pueda conducirlos a procesos de hambre o de extrema pobreza. Yo creo que eso es importante abordarlo, y estoy seguro, Chendo, que vamos será un tema a abordar en la mesa multisectorial que continúa activa, que es esta mesa que dio origen al plan para la reapertura económica, y seguramente tendrá que ser un tema que debemos tratar todos los sectores de la sociedad. El ingeniero Alden Rivera Montes con nosotros esta noche al banquillo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con don Alden Rivera Montes, director de operaciones de la industria de la maquila, que ahora está bajo la dirección del ingeniero Mario Miguel Canaguati. ¿Cómo está este sector después de atravesar esta crisis ya por más de 2 meses? Hay revisión de contratos, posibles aperturas de empresas. ¿Qué tanto les ha golpeado, ingeniero? Sí, yo antes que todo quisiera destacar el extraordinario papel que ha tenido don Mario Canaguati en este proceso de reapertura económica. Toda la preparación de la propuesta de este plan de reapertura gradual y progresiva de la economía ha tenido la conducción de don Mario Canaguati en sus primeras etapas, y luego el trabajo que se ha realizado a nivel de diálogo en la mesa multisectorial. Mucho del éxito se produce o se genera gracias a la participación de don Mario, que ha hecho de verdad un trabajo extraordinario y que debe ser reconocido por mí que estoy trabajando con él de manera directa, pero creo que por todos los sectores de la sociedad que han participado en esta mesa multisectorial. ¿Cómo está la industria, Chendo? Pues yo diría que la industria está en un momento de recuperación. Estamos restableciendo apenas las operaciones de la industria, con un mercado receptor de los productos en Estados Unidos, sobre todo, que está deprimido. Es un mercado que ha sido muy golpeado por la pandemia también en los Estados Unidos, de tal manera que lo que pensamos que se va a producir es un equilibrio entre una recuperación progresiva de la industria de la maquila en Honduras y una recuperación progresiva del mercado receptor de toda nuestra producción. Creemos de que eso se puede dar en términos de coherencia, en términos de tiempo y en términos de capacidades de compra. Estaríamos con la idea de que en el mes de agosto probablemente tengamos el nivel de operaciones que teníamos al inicio de este año, y hay algunas buenas noticias. Tenemos empresas que van a crecer, tenemos empresas que ya están recibiendo solicitudes de producción, órdenes de compra, para que implican finalmente la contratación en este caso, de varios miles de personas adicionales. Así que yo creo que somos una industria optimista, somos una industria que estamos conscientes de que hemos pasado por un periodo muy difícil, que va a significar probablemente para el 15 de agosto la pérdida de una porción de todos los trabajadores que formaban parte de la industria maquiladora, pero que se va a recuperar y de hecho que va a crecer. Es una industria donde tenemos empresarios con mucha visión, empresarios que están pensando de que como consecuencia de esta crisis y de reacomodo que se va a dar a nivel internacional en términos de comercio exterior, Honduras puede tener mejores oportunidades. Y desde ya estamos realizando estudios de carácter estratégico a nivel internacional para tratar de aprovechar esas nuevas oportunidades. Oportunidades que se generan por la transformación del contexto del comercio internacional. Oportunidades que le pueden ofrecer a Honduras una opción de crecimiento en el mediano plazo. Y creo que
vamos a apostarle con mucha fortaleza. Vamos a apostarle con mucha fortaleza a la recuperación en primera instancia, vamos a apostarle con mucha fortaleza a la innovación en segundo lugar y vamos a reinventarnos para abordar sectores que no habían sido tradicionalmente abordados por el sector maquila y que seguramente van a ser abordados en ámbitos de mucha mayor especialización, ámbitos que tienen que ver con mayor aplicación en áreas de electrónica, mayor aplicación en las áreas de nuevos productos textiles que son muy demandados por el mercado. Así que creo que vamos a tener un momento de renovación, de cambio, de transformación, de reinventarnos como industria y poder aprovechar las oportunidades que se generen por esta nueva dinámica del comercio mundial. Punto fundamental este que me señala, ingeniero Rivera Montes, que Estados Unidos, el gran mercado de consumo del mundo, esté ahora con problemas, porque sí los tiene con China por esto del coronavirus, y vuelva los ojos hacia América Latina, cómo aprovechar nosotros ese espacio que se puede abrir. Y aquí no solo involucremos a la industria de la maquila, sino que muchas otras áreas de la producción que bien pueden potenciar sus inversiones con ese gran mercado del norte. Sí, en efecto, lo que piensan todos los centros de estudio a nivel global, Chendo, es de que debido a la pandemia y a las regulaciones que de carácter en materia de bioseguridad se van a producir en términos de comercio internacional, todas las empresas van a tratar de reducir los trayectos, de reducir las distancias que tienen que recorrer para poder acceder a los mercados de consumo. Y en ese sentido, lo que se estima es que la formación de cadenas regionales de valor van a ser la nueva dinámica mundial en términos de comercio. Es decir, que el sudeste asiático va a consolidarse para atender las necesidades del sudeste asiático. Y en ese sentido, muchas empresas norteamericanas que están hoy en día en China y en otros países del sudeste asiático probablemente tomen la decisión de regresar al continente. No necesariamente de regresar a Estados Unidos, pero sí regresar al continente. Y ahí se abre una oportunidad extraordinaria para todos los países de América Central. Se abre una oportunidad extraordinaria, por supuesto, para México, que es una potencia en términos de manufactura, pero también para nosotros. Así que adelantarnos, anticiparnos a la ocurrencia de esos fenómenos, tener una política exterior agresiva por parte del gobierno, tener una acción agresiva por parte de los sectores privados en términos de promoción de las facilidades que existen en el país, de los regímenes especiales que existen en el país, de la nueva ley de zonas libres, de reglamento de la nueva ley de zonas libres, de crear esa percepción de que se pueden hacer extraordinarios negocios en Honduras, de que tenemos cercanía con los mercados de consumo en Estados Unidos, que tenemos facilidades portuarias, un puerto en Puerto Cortés con condiciones privilegiadas, probablemente el puerto más eficiente y más productivo de todo Centroamérica y el Caribe. Es decir, tenemos condiciones como para poder hacer ese ejercicio de promovernos a nivel internacional y aprovechar ese reacomodo de las fuerzas comerciales que se va a producir en todo el mundo, focalizándose más en la construcción de cadenas regionales de valor y obviamente el continente americano se puede convertir en una cadena regional de valor, incorporando a Centroamérica, incorporando a México, Estados Unidos, Canadá, en una acción de producción que podría representar grandes oportunidades para todos los hondureños y para Honduras en términos de desarrollo. Bueno, nosotros hablamos mucho de Estados Unidos, pero usted que estuvo en México, ¿de qué manera aprovechar también ese mercado? Siempre se me ha generado esa inquietud. Sabemos que tienen sus hábitos de consumo, pero ¿por qué no pensar en la colocación de café hondureño en el mercado mexicano? Ellos van hasta Vietnam. Claro, claro. No, México es un mercado de 120 millones de habitantes, Chento. Es un mercado enorme, es un mercado que tiene un tercio del tamaño del mercado norteamericano y que tiene un poder adquisitivo importante. Yo creo que se tienen que hacer esfuerzos, sobre todo en el ámbito de facilitación comercial. Hoy en día no tenemos más comercio con México porque tenemos barreras al comercio, tenemos barreras no arancelarias al comercio. Y en la medida que nosotros seamos capaces de crear todo un programa de facilitación de comercio, se va a incrementar esa posibilidad, se va a incrementar la posibilidad de llegada de producción hondureña para ser consumida por México. De hecho, el plan concebido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, este plan de integrar el sur-sureste de México con el Triángulo Norte-Centroamérica, tiene justamente ese propósito, crear una zona de prosperidad que vincula todo el sur-sureste de México con nosotros,
con Guatemala, con El Salvador, con Honduras, y crear una zona de comercio libre, una zona de libre comercio, mejor dicho, en donde toda la producción que se genera o parte de la producción que se genera en Centroamérica, en el ámbito alimenticio, en el ámbito de manufactura, pueda ser consumida en esa zona de prosperidad bajo parámetros especiales. Es decir, estaríamos hablando de conformar una especie de zona de libre comercio bajo el ámbito de un documento de carácter comercial que tendrían que suscribir los países del Triángulo Norte de Centroamérica con México para poder alcanzar estos propósitos. Se ha tenido el aporte y el acompañamiento de la CEPAL para tratar de hacer la construcción de todo ese esquema, que lamentablemente fue interrumpido por el impacto de la pandemia, pero creo que ahí tenemos una oportunidad muy importante. Obviamente Estados Unidos debe seguir siendo una oportunidad importante, es un mercado, el mercado de consumo más importante del mundo. No se trata de abandonar Estados Unidos, se trata de producir más para atender más allá del mercado norteamericano, se trata de atender mercados en el continente americano, se trata de atender mercados también en Europa, aunque la tendencia natural va a ser de exportar acortando distancias, pero también Europa sigue siendo una posibilidad positiva para Honduras y para el resto de la región centroamericana. Pero México debe ser una meta. Yo creo que debe ser un planteamiento incorporado de manera irrenunciable a toda la política comercial de Honduras para los próximos años. Bueno, ingeniero, le agradezco que nos haya acompañado, y un último elemento fundamental será en todos estos procesos de reapertura también impulsar el sector aduanero, que ya lo señalaba, y la reapertura de aeropuertos, que todavía queda pendiente y como un proceso de análisis para esas áreas puntuales. Sí, las fronteras continúan cerradas, las fronteras terrestres continúan cerradas. Estoy seguro que eso depende de los acuerdos que se generen a nivel regional bajo la figura o el ámbito del Sistema de Integración Centroamericana, con el apoyo de la CIECA. Pues se tendrán que tomar decisiones a nivel de toda la región. Costa Rica tomó decisiones que van en contra de esa concepción de Centroamérica como una zona de libre comercio y una zona de libre tránsito. Sin embargo, ya suspendieron esas decisiones, afortunadamente. En el caso de los aeropuertos, pues yo creo que ese es un tema delicado, Chendo. Tiene implicaciones de salud, tiene implicaciones de relaciones bilaterales, es decir, no solamente se trata de que Honduras abra su aeropuerto, se trata de que los países a donde se van a trasladar hondureños estén dispuestos a recibir a población de nacionalidad centroamericana. Eso es algo que estoy seguro forma parte de la agenda de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en este momento se estará conversando con Estados Unidos, con México, con los países de la región centroamericana para poder viabilizar la reapertura de los aeropuertos y poder, digamos que viabilizar el dinamismo de movilidad en toda la región de Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica, Sudamérica. Y creo que eso va a tomar un poco de tiempo, porque son decisiones delicadas que tienen implicaciones de carácter médico, tienen implicaciones en el ámbito de la salud, tienen implicaciones de carácter migratorio, tienen implicaciones de carácter económico. Es decir, son temas complejos que estoy seguro están siendo tratados por el gobierno de la República para poder darles agilidad y hacerlos en el momento oportuno, en el momento que se considere más conveniente en función de los mayores y mejores intereses de la nación, privilegiando el tema de la salud, que es sin lugar a dudas lo más importante. Muchas gracias, ingeniero Alden Rivera Montes, director de operaciones de la industria de la maquila en nuestro país, que nos ha acompañado esta noche al banquillo. Al cierre, siempre les recomendamos el uso de la mascarilla. Con el uso de la mascarilla nos protegemos nosotros y le protegemos a ustedes. Es nuestro escudo. Por su sintonía al banquillo, muchas gracias.